Muy buenos días, mi nombre es Jorge Flores y en esta pizarra de hoy vamos a explicar un poco el nombre del Perú difundiendo la teoría de Javier Pulgar Vidal. Resulta que en las redes se ha podido ver que la mayor parte de los internautas conoce a medias la teoría de Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea, un famoso historiador peruano de la primera mitad del siglo XX, pero posteriormente a él los estudios de Javier Pulgar Vidal ya en la segunda parte del siglo XX han permitido aclarar un poco el origen del nombre Perú. El nombre Perú. Bien, lo primero que tenemos que decir es que en la época de la conquista y del virreinato, por Perú se entendió el Tahuantinsuyo. Es algo que hoy se ha perdido como concepto. Al parecer, los mismos peruanos se han terminado creyendo los argumentos de ecuatorianos y bolivianos que nos dicen que Perú nació con la independencia. En el mejor de los casos, algunos divulgadores de la historia están diciendo que no, que Perú empezó con la fundación del Virreinato del Perú. Eso es erróneo a la luz de lo que nos enseñan los libros de historia, como veremos a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí el libro Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega, que presenta así su capítulo, su primer libro, dice, donde se trata del descubrimiento del Nuevo Mundo, la deducción del nombre Perú, la idolatría y manera de vivir antes de los reyes incas, el origen de ellos, la vida del primer inca, lo que hizo con sus primeros vasallos y la significación de los nombres reales. Es decir, para el Inca Garcilaso, Perú era el imperio de los incas. Y así, aquí lo confirmamos, habiendo de tratar, capítulo 1, del nuevo mundo o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú. Luego, en su capítulo 4, nos cuenta sobre su propia versión de la historia del nombre del Perú, según la cual los españoles llegaron y le preguntaron a un indígena cómo se llamaba y cómo se llamaba la tierra, y él respondió con su nombre diciendo Pelú. El hecho es de que cuando da cuenta de esto, él dice, los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito como si él y ellos hubieran hablado en castellano, y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron Perú a aquel riquísimo y grande imperio. Por lo tanto, el nombre Perú está asociado al imperio de los incas. También lo confirma Raúl Porras en su escrito llamado El nombre del Perú. Nos dice, el nombre del Perú aplicado al imperio de los incas por los españoles se difunde en el mundo a partir de 1534, después de la llegada de Hernando Pizarro a Sevilla y del desfile ante la vista azorada de los habitantes y de los mercaderes genoveses y venecianos del fabuloso tesoro de tinajas y de barras de oro. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque existe una continuidad entre el imperio de los incas, el virreinato del Perú y la posterior República del Perú. Algo que no entienden los vecinos y que muchos peruanos también ya están comenzando a perder el concepto. Para aclararlo mejor, vamos a hacer aquí un resumen visual de dos trabajos importantes sobre el nombre del Perú, el de Porras y el de Pulgar Vidal. Porras, primera parte del siglo XX, Pulgar Vidal, segunda parte del siglo XX. Porras se basó exclusivamente en las crónicas. Pulgar Vidal fue un geógrafo famoso, fue designado a Mauta en el Perú, era quechohablante y estuvo en la zona de Colombia que ahora vamos a analizar. Bien, en primer lugar, vamos a situarnos en el contexto histórico de la ciudad de Panamá, 1522. El gobernador Pedrarias envía al capitán Pascual de Andagoya a que viaje a una zona llamada Chochama, que se encontraba
hacia el levante, es decir, hacia el este de Panamá, porque se estaban quejando de que unas tribus venidas del sur, Chochama estaría por aquí donde está este punto verde, y en esta zona se quejaban de que unos habitantes de una zona llamada Virú, que era hacia el sur de ellos, siempre los hostigaban y los atacaban y eran muy belicosos. Andagoya llegó, viajó hacia el sur, hacia Virú, y los derrotó, subiendo por un río que había ahí. Ese es el primer reporte del nombre Virú. Y en la ciudad de Panamá se comenzó a proliferar a nivel del pueblo el término Virú, que fue deformándose en Perú como una zona del sur donde había oro. Lo que nos dice Porras Barrenechea es que por aquella época de Panamá salían expediciones que se iban o bien al oeste, o sea, las expediciones llamadas al poniente, o bien al levante, o sea, hacia el este, porque resulta que Panamá está ubicada en una zona que mira hacia el sur, pero hacia esta zona no se metían porque era ir de frente hacia el mar. Siempre bordeaban las costas. Entonces, para hacia la zona del poniente, o sea, el oeste, se encontraba Nicaragua, que era una zona muy rica en oro. Y entonces ellos preferían siempre invertir en viajes hacia esa zona. En cambio, hacia el levante, que era la zona del este, solamente habían encontrado un poco de oro, pero sobre todo había mucha selva y muchos manglares, difícil de acceder. Esto es importante dejarlo en claro. Entonces, a nivel oficial, todo viaje hacia esta zona de aquí era conocido como la exploración del Levante. No se decía todavía Perú, pero a nivel popular sí se iba conociendo que hacia esta zona se encontraba el Perú, significando esto al principio solo esta zona. El Perú era esta zona de Virú, cerca de la zona de Chochama. Eso era el Perú. Posteriormente, en los viajes que realiza Pizarro, esa denominación se extendió hasta la desembocadura del río San Juan. Posteriormente, ya estando en la isla del Gallo y el retorno de los soldados que desertaron a Panamá, ellos comienzan a hablar ya de toda esta zona como Perú, todo lo que ya se había ido descubriendo por Pizarro y por Almagro, que es conocida como la zona de las barbacoas, porque las viviendas de los indígenas eran unas barbacoas que significan unas chozas encima de los árboles. Porras revisó los documentos de la época en los que se hacía la investigación sobre lo sucedido en la Isla del Gallo, y se ve que los documentos oficiales siempre hablan de las expediciones al Levante. Nunca dicen las expediciones al Perú. Son los testimonios y las declaraciones hechas por los soldados, es decir, por el pueblo llano, los que sí se refieren al Perú como toda esta zona. Pero todavía no se refieren a los incas, se refieren a esta zona de la costa colombiana del Pacífico, que hoy en día es conocida como el Chocó. Como es sabido por la historia, luego del evento de la Isla del Gallo, que queda en esta zona encima de Ecuador, en el Golfo de San Miguel, Pizarro envió a su piloto Bartolomé Ruiz a que haga el viaje hacia el sur, y Bartolomé Ruiz llegó hasta Tumbes, aquí, Tumbes, ahí está Tumbes. Luego de eso vuelve Pizarro de su segundo viaje a Panamá y se dirige hacia España, porque aquí en Panamá ya no le querían dar permiso el gobernador a seguir viajando hacia el sur. Y en España llega a firmar un tratado, un convenio para que se le autoriza a conquistar el Perú, pero no en esos términos. En principio Pizarro nunca hablaba del Perú, hablaba de la zona del sur, no sabía cómo denominarlo, porque para ellos era bastante cierto, era sabido que Perú era esta zona, esta pequeña zona.
Sin embargo, cuando hacen las capitulaciones y las disposiciones, las cláusulas, originalmente ellos dicen para conquistar el reino de Tumbes, es decir, empezaron a llamar a todo el imperio incaico como Tumbes. Sin embargo, en una segunda versión ya de las capitulaciones de Toledo y en la definitiva, alguien por ahí hace el cambio, de repente porque ya no eran expertos conocedores, sino de repente era gente de Panamá que a todo lo que había en el Levante le decían Perú. El hecho es de que finalmente los términos del documento quedan con la terminología Perú, denominando al imperio de los incas. En un primer momento, el imperio de los incas ellos consideraban que llegaba hasta Chincha. Ahí está Chincha. Luego fue ampliándose. Posteriormente, finalmente la corona dividió en dos virreinatos, el de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Finalmente todo eso se deshizo y quedó en virreinato del Perú. ¿Cuándo es que queda definido como Perú la denominación al imperio de los incas? El 26 de julio de 1529, día de la capitulación definitiva de Toledo. Es importante para los que estén interesados en el nombre del Perú leer justo el artículo homónimo, El nombre del Perú, de Raúl Porras, porque él es muy riguroso en el análisis de las crónicas. Y él sabe diferenciar entre lo que son las crónicas, es decir, las narraciones de los testigos, de los documentos oficiales. Y él finalmente sus conclusiones las saca de los documentos oficiales. Y según los documentos oficiales, ninguno de los viajeros que fue hacia el Levante había llamado al imperio de los incas Perú. Fue ya en España, en la que los datos no los tenían tan, digamos, tan claros, que llamaron Perú al imperio de los incas descubierto por Pizarro, probablemente asesorados, como ya dijimos, por gente de Panamá. En Panamá simplemente veían a los barcos salir hacia el Levante y decían, se van hacia el Perú. Y después no sabían nada hasta que regresaban. Por tanto, siempre que volvían pensaban que venían del Perú. Y en un principio el Perú fue esto, después fue esto, y después ya cuando volvió Pizarro de su segundo viaje, ya Perú era el imperio de los incas. Sin embargo, Pizarro siempre tuvo claro que Perú era esto. Fue en España donde le impusieron esto, este nombre Perú. También es importante porque aquí, en este libro, se deja cuenta de las otras versiones que a veces algunas personas invocan. Por ejemplo, esta de Berú. Dicen Berú porque es la versión de Garcilaso, la que comentamos al inicio del video. Garcilaso nos cuenta que un indiecito llamado Berú fue capturado por los españoles al borde de un río y él dijo su nombre y entonces los españoles pensaron que era Perú, que era el imperio, era el país. Porras nos dice que este es un cuento para niños. Luego la versión que dice que Perú es por Piura. Esa es una versión de Bartolomé de las Casas que nunca estuvo en el Perú. Sabrá Dios cómo llegó a estas conclusiones. Después el tema de Virú, por un reino llamado Virú, que algunos identifican con la zona del río Virú al norte del Perú, es una tesis de Fray Luis de Murúa, que también la desestima, porque no llegaron tan abajo. Pizarro cuando llegó no llegó al Valle de Lambayeque, que creo que está esta zona. Después está el término filológico, o sea, en base al idioma de Pirua, que la postuló el padre Blas Valera. También la desestima porque él, bueno, Porras no se basa en los temas idiomáticos, no es su fuerte, él se basa básicamente en documentos. Y después una que él llama fantástica, que de verdad es medio fantástica, que es la del padre Fernando de Montesinos, que nos cuenta ya avanzado el virreinato, es cierto, que identifica el Perú con Ofir, el reino mencionado por el rey Salomón de donde traía oro. Bueno, de todas estas otras teorías, vamos a tomar la de Pirua, de Blas Valera, o sea, la tesis filológica del origen quechua de la palabra Perú, que la retoma Pulgar Vidal, con un nivel de verosimilitud que me parece razonable, y la vamos a leer aquí en este libro de Walter Alba, Geografía General del Perú, donde ha hecho un resumen, mejor dicho, ha citado
la tesis de Javier Pulgar Vidal, que he podido verificarla en libros en la biblioteca, y dice, se llama Perú. Acá la han transcrito. Pulgar Vidal la fue publicando en diversos libros, yo lo he visto al menos en 2. Y la tesis consiste en lo siguiente. Nos dice Pulgar Vidal que para la época en que los españoles llegaron, los comerciantes del imperio de los incas, o sea, de toda la zona que hoy es el Perú, habían logrado una gran destreza de navegación y hacían algo que a veces no se nos había ocurrido, pero dice que llegaban hasta esta zona del río San Juan. El río San Juan es un río como los de la selva amazónica, navegable. Subían por aquí y luego hacían un puente a pie para, en esta zona en la que se juntan o se acercan, se aproximan el río San Juan con el río Atrato, hacían un traslado de la mercadería y luego bajaban con balsas por el río Atrato y llegaban hasta el Caribe. Y dice que llegaban hasta Venezuela. Esa es la tesis que postula Javier Pulgar Vidal, que es bastante conocido porque fue el padre de la tesis de las 8 regiones naturales del Perú. La ventaja que tiene Javier Pulgar Vidal es que él es, 1, geógrafo, 2, ha visitado, trabajó mucho tiempo en Colombia, conoce la zona, y él es quechua hablante, nativo. Entonces, según él, como toda esta zona ya era bastante frecuentada por los comerciantes que venían del sur cargado de muchos productos alimenticios, en la zona comenzaron a asentarse como unos enclaves de ellos. Y muchos de ellos se llamaban Virú o Pirú, en deformación fonética de la palabra pirua, que significa almacén en quechua. Entonces, muchos de estos reinos hacían alusión a los pobladores de Pirú porque utilizaban el nombre, una deformación del nombre Pirua. Complementa Javier Pulgar Vidal diciéndonos de que cuando ellos, los nativos de esta zona, hablaban de un gran reino rico al sur, se referían al imperio de los incas, porque siempre estaba abastecido de alimentos. Efectivamente, en el Perú lo más importante eran las colcas, donde se guardaban los alimentos para la época de dificultades geográficas o climatológicas. En consonancia con esta tesis, Porras Barrenechea, en su libro, como una parte final de su libro, un epílogo de su libro, nos pone este capítulo que se llama El nombre del Perú en el Congreso de Peruanistas. Dice que en el año 1951, el francés Paul Rivet, un importante arqueólogo de esa época, había postulado que por las evidencias arqueológicas, los comerciantes peruanos, bueno, de lo que ahora es Perú, la época de los prehispánicos, habían llegado a comercializar incluso hasta México. Algo que en el desarrollo Porras no niega, porque él dice que eso es una evidencia arqueológica y lo que él ha hecho es un análisis documental, que documentalmente eso no se puede demostrar, pero no niega que por otras fuentes se pueda demostrar, es decir, no niega tajantemente la posibilidad de que haya habido ese tipo de comercio. Entonces, amigos, esta es el resumen de lo que es el nombre del Perú, con los principales especialistas que se han dedicado a pronunciarse sobre esta materia, pudiendo resumir que en buena cuenta el Perú, la palabra Perú surge de esta zona, es una castellanización de un término indígena virú, que probablemente tiene origen en la palabra pirua, basado en los viajes que hacían los comerciantes del Imperio Incaico. Los españoles la castellanizan, y si bien al inicio estaba referida a esta zona del Pacífico colombiano, es en España, al firmarse la capitulación de Toledo, que autoriza a Pizarro a conquistar el imperio de los incas, que se termina denominando Perú al imperio de los incas. Y será Perú la forma en que durante el virreinato se denominará
al imperio de los incas. Luego se creará el virreinato del Perú y luego se independizará el Perú y mantendrá el nombre. Mientras otras secciones de lo que fue Perú, como Bolivia y Ecuador, cambian de nombre, Bolivia en honor a su libertador Bolívar y Ecuador en relación a la línea geográfica que lo atraviesa, Perú conserva el nombre con que los españoles denominaron al imperio incaico.